Bueno, feliz sábado a todos, hermanos. ¿Cuántos estamos felices y contentos? Es un placer estar con ustedes. Gracias por la linda oportunidad de permitirme compartir un poco de los conocimientos que usted y yo siempre estudiamos en la palabra de nuestro Dios. Amén. Y bueno, el deseo mío de aprender también de ustedes, podermos compartir. Este servidor, pues, es el deseo de servirles a ustedes, a mis hermanos, porque estamos para eso, ¿verdad, hermanos? Para compartir la palabra de Dios. Y bueno, vamos a tocar un tema interesante, lo que es el zarandeo, su obra. Y hay algunas preguntas interesantes, ¿verdad?, con respecto a eso. Vamos a tomar unos 25 minutos para dar lo más resumido. Este es un tema extenso, que esto es para estudiarlo como un mes de semanas, ¿no? Pero lo vamos a hacer lo más resumido, ir al punto. Y para eso hicimos algunas preguntas importantes para el contenido. Por ejemplo, ahorita tenemos lo que vamos a alcanzar como contenido. No sé si marca el rojito, pero el ideal es alcanzar todas esas preguntas, ¿no? Número uno, ¿qué causa el zarandeo? Pero para saber tenemos que saber qué es el zarandeo, qué tan extenso será el zarandeo, quiénes serán zarandeados, por qué es necesario el zarandeo, eventos antes y después del zarandeo y qué preparativos deberíamos hacer, ¿verdad?, para ello. También la otra pregunta es, ¿qué pasará con los que son qué? Zarandeados. Y la última pregunta, ¿qué pasará con los que se mantengan durante el zarandeo? Entonces vamos a nuestras Biblias, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Amós, capítulo 9, verso 8 al 10. Amós 9, del 8 al 10. Y mientras buscan en sus Biblias, quiero invitarles a buscar al Señor en oración. Vamos de rodillas, hermanos, porque este es un tema que no son temas populares, la lluvia tardía, el zarandeo, muchas veces el cuarto ángel, ¿verdad? Apocalipsis 18, temas, el sellamiento, son temas que hay que hacerlo con mucha oración. Todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, hay que pedir la dirección de Dios. Yo sé que ya oramos, alabamos el nombre de Dios, pero no está de más que lo hagamos nuevamente. Quiero invitar a los que puedan de rodillas, los que no pueden estar de pie en caso de salud. Oremos. Bondadoso Padre que moras en los cielos, Señor, para ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Venimos acá tus hijos con el deseo de escuchar tu palabra, de aprender de ella, estos conceptos interesantes del adventismo que manejamos muy bien. Es un pueblo que estudia tu palabra, pero es un pueblo que necesita siempre repasar todos estos temas porque necesitamos estar motivados y con la esperanza de que tú algún día vendrás en la nube de los cielos, Señor. Por eso en esta hora, Señor, queremos la dirección de tu Espíritu en nosotros para comprender y entender lo que tú deseas decirnos a cada uno en nuestras mentes, en nuestros corazones. Tú conoces la vida de cada uno de los que estamos acá presentes, conoces a aquellos que están pasando por algún problema en su vida, matrimonial, afectivo, económico, social, en el trabajo, en la escuela, cualquier problema, Señor, que tú puedas ayudarles en sus necesidades y que cada uno podamos ser suplidos por tu gracia. Gracias por el Consolador, porque nos da ese afecto, ese cariño, ese amor que tú tienes para con tus criaturas, para que no nos sintamos solos en esta vida, porque así tú nos has prometido con el Consolador que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. En esta hora, Padre, dirígeme, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, que no hable yo, Señor, sino tu palabra, y como siervo tuyo, Señor, que muestre siempre la verdad, como así tú nos has dicho, y la verdad os hará libre. Oh Señor, no hay más nada lindo que la palabra tuya. Es nuestra única regla de fe y práctica para el cristiano en estos últimos tiempos, antes que tú aparezcas en las nubes de los cielos. Gracias, Señor, por escucharnos. Sanciona esta reunión, en tu nombre lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, ahora sí vamos a leer este pasaje interesante. Y mientras lo buscamos, quiero decirle que ayer y hoy es un evento muy importante en la historia. No sé si alguno pudo ver la luna roja en Estados Unidos, pero este es un evento dentro de las profecías. Y esto es un evento que también tiene que ver con el zarandeo. Quizás no voy a ahondar de ese punto, la fiesta del Moedín con respecto al zarandeo, pero vamos a tratar más bien los puntos de contenido que tenemos. Pero sí le quiero hacer saber, hermanos, preparemos nuestra vida espiritual, porque el Señor está muy cerca, muy cerca. Los eventos finales de esta historia están más cerca de lo que yo a veces mismo pensaba.
siempre las lunas rojas son temas de advertencia que Dios le está dando al mundo. Va a venir mucha sangre derramada en este planeta. Tal vez sean las 7 últimas plagas, que son las que más crueles, dice la Biblia, que cual nunca hubo jamás angustia en esta tierra. Y hermanos, oremos mucho a Dios, porque nuestra vida necesita ser consagrada a Él. Sin o con nosotros, pero la obra de Dios va a continuar. Está profetizado en su palabra que el bien tendrá la victoria. Aquí el punto es, ¿estaré yo de parte de ese bien? Por eso, hermanos, les invito a que pongamos a cuenta nuestras vidas con el Señor. Jóvenes, niños, si estamos en algún pecado, nos estamos descarriando, el enemigo nos quiere desviar de las cosas de Dios, de nuestro amante Salvador y de su palabra, para no vivirla. Es hora de arrepentirnos de nuestros pecados. Yo siento hoy más que nunca que el mensaje de Juan el Bautista y Elías al arrepentimiento es real, hermanos. Necesitamos del Señor. Necesitamos del Señor. Espero que este tema sea clarificado en nuestras mentes y podamos ver la seriedad del tiempo en que vivimos. Tiempos angustiosos, tiempos en que el mundo está en catástrofe, huracanes, los mares, los volcanes, desastres naturales, la violencia ha aumentado. Si yo le hablo de mi país, Venezuela, ustedes llorarían. Si hablaría también de Colombia, que es también parte de mi país, también lloraríamos. Hay muchas cosas. Centroamérica, estamos sufriendo también. Lo que pasó en Guatemala no fue algo fácil. Lo que pasó en Puerto Rico tampoco, le lleva bastantes años de reconstruirlo. Dios nos está llamando, hermanos. Dios nos está llamando. Vamos a leer este pasaje del libro de Amós. Vamos a leerlos todos juntos. Amós, pues, está adelante el libro de Daniel. Y si alguien no tiene Biblia, acérquese a su hermano, o su hermano pues comparta con la Biblia, su hermana, acérquese a su familia. Y vamos a leer este pasaje interesante en el libro de Amós, el capítulo 9. ¿Lo tenemos todo, hermanos? Amén. Alguien, bueno, habrá algunas versiones diferentes, pero es bueno a veces tener varias versiones para comparar. En el verso 8 dice: he aquí los ojos de Jehová, el Señor, está contra el reino, ¿qué? Pecador. Y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una escriba y no cae un granito en la tierra. Hermanos, aquí hay una profecía interesante. Hay un tema que yo he dado, quizás no se ha grabado todavía. He grabado varios temas, pero menos este se ha grabado. Y deseo ponerle más textos del Espíritu, por decir la Biblia. Yo quiero que la palabra de Dios se hable hoy acá. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? A mí me encanta, como estos son temas delicados, son temas importantes para el pueblo adventista, me gusta que la palabra de Dios sea la que se hable. Así que vamos a usar este tema del zarandeo de acuerdo a la luz de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras y el espíritu de profecía. ¿Están de acuerdo conmigo? Que sea que los profetas nos hablen lo que ellos recibieron con respecto a este tema. Y aquí vemos un texto donde Dios está profetizando que a Israel va a ser ¿qué? Sacudido. ¿Qué es el zarandeo? En pocas palabras, el zarandeo viene de la terminología de la agricultura hebrea. Especialmente en Oriente se usaba la zaranda, que era un instrumento para separar el trigo de la suciedad o de la cizaña. Era un instrumento muchas veces redondo, a veces lo hacían cuadrado, muchas veces lo usaban dos personas, a veces una. Colocaban el trigo allí y sacudían el trigo y era como poroso, como cuando alguien cierne también la arena para ponerla más finita en la construcción, ¿verdad? Algunos que sabrán de construcción saben lo que les estoy hablando. O para hacérselo más fácil, algunas damas que quizás se le va a hacer más fácil el colador. ¿Conocen el colador? Esa es una zaranda, pero a nivel de cocina, ¿no? La zaranda se usaba
para separar el trigo de la cizaña o de la suciedad que podía traer el trigo cuando se desgranaba. Y al sacudirlo con el viento acostumbraban, según la historia, acostumbraban las personas a zarandear en un monte alto. Miren tan interesante. ¿De dónde viene esto, no? Trataban de buscar una colina alta o una montaña alta donde llevaran el trigo allí y zarandeaban. ¿Por qué buscaban un monte alto? Por el viento. Muy bien. Cuando no tenían la oportunidad, estos agricultores en la cosecha, de tener un lugar alto, porque quizá la siembra la hicieron más extensa en un sitio, usaban lo que se le llamaba el aventador. ¿Qué es el aventador? Era un instrumento como casi un acordeón que soplaba. Lo hacían de cuero de animales y palo, madera, y soplaba. Entonces le hacía así, uno le hacía así mientras el otro estaba zarandeando, y el aventador lo que hacía era ¿qué? Sacar la suciedad, ¿verdad? Lo que era más fácil. Y el trigo, como pesaba, se mantenía en la zaranda. Muy bien. Bajo ese contexto, nosotros podremos un poco entender cuál es el zarandeo que el Señor profetiza aquí a Israel. Dice, he aquí, versículo 8, los ojos de Jehová, Señor, están contra el reino, ¿qué? Pecador. La razón de que Dios tiene que zarandear a su pueblo es porque hay ¿qué? Pecado. Hermanos, una de las razones que Dios quiere zarandear y está zarandeando a su iglesia desde hace muchos años es ¿por qué? Por el pecado. Y dice aquí la palabra de Dios, y yo lo asolaré de la faz de la tierra. Note que el zarandeo está profetizado ¿dónde? En todo el planeta Tierra. Nadie se escapa. Todos somos ¿qué? Zarandeados. Ahora en el verso sigue diciendo, mas no destruiré del todo la casa de ¿qué? De Jacob, dice Jehová, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre las naciones, como zarandea el grano en una escriba y no cae un granito en la tierra. Hablando del grano bueno, no va a caer jamás en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que no va a caer en perdición completa. Noten que el zarandeo es a nivel mundial. Dios tiene que sacudir a su pueblo a nivel ¿qué? Mundial. No dice de un lugar de Israel, sino dice de toda la tierra. Muy importante esos principios. Ahora, ya vemos el contenido. Vamos a ver qué obra, vamos a ver un ejemplo, qué obra de zarandeo operó Cristo en sus seguidores. Y déjeme, dicho sea de paso, muchos pues le queremos poner, el zarandeo comenzó acá, pero siempre ha habido zarandeo desde que se introdujo el pecado en la tierra. En el Génesis vemos que Caín tomó una decisión en contra de Dios, a diferencia de su hermano ¿quién? Abel. Ahí hubo un zarandeo. Ahí se separó el trigo de la. Caín decidió ser ¿qué? Cizaña. Y Dios zarandeó. ¿Y cuál es la zaranda? La verdad de Dios. ¿Cuál es la zaranda, hermanos? La verdad. Quien no obedezca la verdad se cae de la zaranda. Allá estamos captando. Siempre desde que introdujo el pecado ha habido zarandeo. Siempre. Ahora, si queremos hablar en el marco denominacional, hay un comienzo y hay un final. Eso lo vamos a saber ahorita con la pizarra. También le voy a explicar eso. Entonces es bueno que tenga en cuenta, el pueblo de Dios siempre ha sido sacudido por la zaranda, que es la palabra de Dios. Amén. Hermanos, cuando usted si pronto era un borracho pernido y encontró la palabra de Dios, usted tuvo que tomar una decisión. ¿Obedezco y me pierdo? ¿Desobedezco y me pierdo? ¿O obedezco y estoy aquí en la iglesia de Dios? ¿Estamos entendiendo? La palabra de Dios sacude. Por eso Cristo dijo, no vine a traer solo paz, sino también ¿qué? Espada. La palabra de Dios también divide. Cuando vivimos la verdad, y los que no están viviendo la verdad no van a mirar mal. ¿Por qué, hermanos? Eso lo hace la palabra de Dios. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Cristo era una zaranda en sí mismo. ¿Por qué? Juan 14:6 dice, ¿qué dice Juan? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si la verdad es la zaranda, Cristo fue zaranda para el pueblo judío del primer siglo. Y por eso vamos a ver una parte. ¿Qué obra de zarandeo operó Cristo en sus seguidores? Ustedes están viendo clarito ahí, ¿verdad? Vamos al libro de Mateo. Vayan conmigo al libro de Mateo. Vamos a ver todos los textos bíblicos apoyados por el Espíritu Profecía. Mateo capítulo 3.
Este es un ejemplo del primer siglo, cómo fue zarandeado el pueblo judío. Capítulo 3, versos 10 y 12. ¿Alguien lo tiene? Lo puede leer y yo le hago una relectura nuevamente. Puede ponerse de pie, hacer la lectura, leemos el verso 10 y luego leemos el verso 12. Amén. Dice, y ya también el hacha, ¿qué? ¿Qué leyó la hermana? Está puesta en la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto, ¿es qué? Y echado ¿dónde? En el fuego. El verso 12 dice, su aventador. ¿Qué dice? Su aventador está en su mano y limpiará ¿qué? Su era. O sea, el aventador, el instrumento y la persona que está haciendo la acción de soplar para separar el trigo de la cizaña. Dice acá, limpiará ¿qué? Su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Así que la palabra zarandeo viene nada más y nada menos de la agricultura. Algo que era práctico en los tiempos de Cristo. Y Cristo profetizó eso. Ahora vayan conmigo al libro de Deuteronomios, porque hay algo interesante. El hacha en la Biblia nada más se menciona 2 veces. La primera vez fue con Eliseo. ¿Se acuerdan cuando se había perdido el hacha, se había caído en el agua y Eliseo se mira? Y después encontramos el hacha que menciona que está puesto en la raíz de los árboles. Interesante. Hay un tema que titulado ¿quién es ese hacha? Es un estudio aparte, pero por ahora no vamos a detenernos. Vamos al libro de Deuteronomios capítulo 20. Deuteronomios capítulo 20. Y vamos a leer el verso 19 y 20. Dice en la palabra de Dios, cuando sities alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles, metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrán ¿qué? Y no los talarás. Porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás ¿qué? ¿De dónde viene la tradición judía de cortar el árbol sin frutos, que no tiene buenos frutos? ¿Se acuerda la maldición de la higuera? No estaba dando frutos. El árbol que tiene fruto fue con el fin de que diera ¿qué? Árbol que no sirve, se corta. Dios creó la naturaleza para que sirviera a la humanidad. No dé sombra, no dé frutos, sirva de oxígeno. Pero un árbol que no esté dando buenos frutos, ¿qué se hace? Según la tradición judía, según el Taná, ¿qué se hacía? Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Así que ahí viene el principio cuando Jesús dice, y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado. ¿De dónde tomó Jesús eso? Nada de lo que hablaba Jesús o lo que Jesús siempre habló mientras estuvo aquí en la tierra, todo lo habló del Antiguo Testamento. Amén. Juan 5:39 dice, claramente lo toman de un contexto diferente, pero Jesús lo que está queriendo decir, ustedes que escudriñan la Biblia y no me conocen que yo soy ¿qué? La luz, que yo soy la vida. Escudriñad las escrituras y todavía no me reconocéis. Eso es lo que está hablando el contexto. No está hablando un consejo, vayan a estudiar la Biblia, porque ya los judíos sabían que tenían que estudiar la Torá, la Biblia, el Tanakh, todo eso. Lo que está hablando en el contexto es una reprensión. Ustedes que estudian no me conocen que yo soy el Mesías. No me conocen que yo soy la vida. Están separados de mí aunque están estudiando la palabra. Y eso es un llamado de reprensión en Juan 5:39. Aunque se hacen los estudios, otro contexto que Dios está invitando a escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que tienen la vida eterna. ¿Ven? Y si leen el versículo más adelante está el contexto. Ustedes me están rechazando aún estudiando las escrituras. Entonces, ese es el punto que está hablando allí en Juan 5:39 y 5:40. Y es por esa razón encontramos que Jesús nada habló si no fuera por una así dice Jehová. Amén. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda, ¿qué, perdón? Palabra que sale a la boca de Dios. Ahora vamos a ver qué dice el Espíritu de profecía. Mire, por ejemplo,
Los hombres y mujeres decididos que hayan hecho una entrega cabal de corazón a Cristo son los que permanecerán ¿en qué? En pie. Cristo zarandeó a sus seguidores una y otra ¿qué? Así que el zarandeo no es algo que va a ser en la iglesia oficial adventista. Eso ha comenzado ¿desde cuándo? Desde que se introdujo el pecado, hermanos. Desde que se introdujo el pecado, el zarandeo siempre lo ha habido. Porque acuérdese que la zaranda es ¿qué? La verdad de Dios. La zaranda es la palabra de Dios. Y dice allí claramente, Cristo zarandeó a sus seguidores una y otra vez hasta que por fin quedaron solo, ¿cuántos? 11 hombres y algunas mujeres para echar el fundamento de la iglesia cristiana. ¿Y por qué no dice 12? ¿Por qué no dice 12? Porque Judas fue zarandeado y se cayó de la zaranda. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y Dios está profetizando en su pueblo, van a haber muchos ¿qué? Judas. Conflicto de los siglos, página 666. Los que una vez conocieron el mensaje de los 3 ángeles serán nuestros peores enemigos acérrimos. Son los que nos llevarán a los tribunales y nos dirán dónde estaremos escondidos, porque conocieron nuestra doctrina, fueron hermanos como nosotros, vivieron como nosotros, practicaron muchas cosas. Pero al final, su vida no estaba con Dios. Predicaron el evangelio como Judas, hicieron todo. La sierva del Señor le dice mensajes selectos que son como Judas. Estuvieron con el Señor, conocieron al Maestro, predicaron la palabra de Dios. Eran expertos en conocer la palabra de Dios. Pero sus corazones no estaban santificados. No estaban santificados. Estaban en el mundo en el corazón. Tenían al mundo en el corazón. Pero su vida demostraban que eran buenos cristianos. Y eso no tendrán el sello del Dios vivo, tristemente, ¿no? Y ya vimos que en el primer siglo, Cristo una y otra vez zarandeó ¿a quién? A sus discípulos, a su pueblo y algunas mujeres, dice. Vamos a ver, segunda pregunta. ¿Qué fue profetizado que iba a pasar también en el pueblo de Dios en los últimos días? Ya vimos que en el primer siglo, Dios a su iglesia primitiva la zarandeó. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia de Espíritu de Profecía lo dice. El hacha ya está puesta. Árbol que no dé buen fruto, Judas fue y se ahorcó. Y Judas no murió de lo ahorcado. La Biblia dice y el Espíritu decía que no murió ahorcado. ¿Murió de qué? Sobrepeso, hermano. Pilas, si engordamos más, hermano. Sobrepeso. Dice que la cuerda no la aguantó y se cayó y se mató. Fue de la caída. Los Judas modernos que van a traicionar al pueblo de Dios en la persona de Cristo van a caer. No son los gordos. Bueno, yo no sé, yo no me meto en ese área porque no sé cómo irán a correr en la persecución. Pero ore al Señor para que empiece a hacer ejercicio y lo encuentre un poco físicamente bien. Si aún los soldados la sudan para poder hacer ejercicio, correr millas, y hermano, ¿qué seremos de nosotros? Por eso es que Dios nos dio un mensaje de la Reforma Pro Salud, para practicarlo, para que no nos agarre con grasa corriendo por ahí. Porque en la primera esquina usted se va a cansar. Pero eso es para que reflexionemos, no para que nadie juzgue aquí a nadie, porque en ese no es el punto, pero el asunto es, hermanos, si practicamos, Dios nos va a librar de nuestros enemigos. ¿Qué fue profetizado que iba a pasar también en el pueblo de Dios en los últimos días? Vamos a leer el libro de Amós 9:9. Ya leímos, creo que ese pasaje, que iba a ser zarandeado, ¿no? Está hablando del pueblo de los últimos tiempos. Ahí está hablando del pueblo de los últimos tiempos. Verso 9 dice, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel será zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. O sea, esto está dentro del castigo de los pecadores al final de los tiempos. Vamos a ver un pasaje. Dice acá, Mensajes Selectos, tomo 1, página 211. Hay un tiempo de angustia que se aproxima para el pueblo de Dios, pero no hemos de ¿qué? Mantener eso constantemente delante de nuestros, ¿no? De los nuestros. Manejándolos de tal manera que pasen por un tiempo de angustia de antemano. ¿Qué es lo que nos está diciendo el consejo del Espíritu decía? ¿Que sabemos las profecías que van a venir angustia en la tierra? Sí. Pero no traigamos la angustia antes de tiempo. ¿Sí me hago entender? Yo me acuerdo que una vez me llegaron unos hermanos
Llegaron a una iglesia unos hermanos, a un pastor, y llegaron todas las familias sin zapatos. Y el pastor se asombró. ¿Cómo que llegaron sin zapatos? Y varios sábados empezaron a asistir así, y el pastor no dijo nada por prudencia, porque bueno, algo les pasó, pues. Y los hermanos miraban la familia y todo, hermanos que eran fieles en la iglesia y todo ahí, tenían cargo. Y entonces un día ya el pastor dijo, bueno, yo tengo que preguntarle, porque los hermanos me dicen, pastor, ¿y esto qué pasa? Y entonces le preguntó a la cabeza de la familia, al hermano, y le contestó, no, pastor, es que tenemos que prepararnos para cuando no tengamos zapatos y ya haya callos aquí para poder evitar que nos lastimemos. Y la respuesta del pastor fue sencilla y simple: mientras no se llega al río, uno no se sube los pantalones. Fácil. Mientras no venga la angustia, hermanos, usted no le traiga angustia a su familia, porque a veces podemos ser bestias en el hogar. Y ya viene la ley dominicana y resulta que somos bestias, ya estamos haciendo la ley dominicana en nuestros hogares. Entonces es la actitud de la bestia la que debemos estar cuidadosos. No atraer cosas que todavía no han ¿qué? No han venido. Pero eso no quiere decir que estudiemos, que nos preparemos, que vivamos. Hermano, humildad, en el concepto según palabra de vida, gran maestro, humildad es obediencia a la palabra de Dios. ¿Quiénes recibirán el Espíritu Santo? Hechos 5:32 dice, los obedientes. Así es sencillo, la obediencia sencilla hace que reciban la lluvia tardía. Así que Dios nos dice acá claramente que no traigamos de antemano angustia. Dice, ha de haber un zarandeo entre el pueblo de Dios, pero no es esta la verdad presente para llevar ¿a qué? A las iglesias. El zarandeo es un tópico que nos demuestra que el pueblo de Dios va a ser probado en su fe. Y vamos a ver otros puntos. Habrá un zarandeo del cedazo. A su tiempo la paja debe ser separada ¿de quién? Del trigo. Debido a que la iniquidad abunda. ¿Qué es lo que abunda, hermanos, hoy en día? ¿Están de acuerdo conmigo? Oiga, la iniquidad abunda en todas partes. El amor de muchos se ha ¿qué? Hermanos, ¿lo creemos? Yo lo creo, hermanos. El amor de muchos se ha enfriado. Hablando del pueblo también. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será ¿qué? Lo más fuerte. ¿Cuáles son las causas del zarandeo? Esta parte es muy importante, que salió en el contenido. ¿Qué es lo que causa el zarandeo? Son 4 cosas. Oh, pastor, ¿son 4 cosas? Sí, son 4 cosas. Número 1, lo que causa el zarandeo es la transgresión de la ley de Dios. Se lo dije fácil, Caín y Abel. ¿Quién desobedeció? ¿Y quién obedeció? Y los dos estaban en la zaranda, ¿sí o no? En la verdad. Pero uno se salió del fundamento, se salió de la zaranda y cayó como paja. ¿Quién fue quién? Caín. Y vamos a ver rápido ese texto, ya lo miramos, pero no leímos en el verso 10. Mire lo que dice en el verso 10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Hermanos, esto de advertencia. Muchos del pueblo adventista vamos a morir en las 7 últimas plagas. ¿Sabe por qué? Porque rechazamos el mensaje y no lo vivimos como Dios deseaba que lo viviéramos como Abel. Y hermanos, es triste porque dice que los que caen de la zaranda, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni los alcanzará el mal. Qué tremenda profecía. Ahora mire, el zarandeo es a causa de la transgresión de la ley de Dios. Mire lo que dice, alza tus ojos, una matutina interesante, el Espíritu decía, comentando lo que dice Amós 9:10. Dice, toda la sagacidad del mundo no podrá librarnos del terrible ¿qué? Zarandeo. Toda la inteligencia del mundo no va a librar a nadie del zarandeo. Ni los esfuerzos que se hagan con altas autoridades quitarán de nosotros el castigo de Dios. Hermano, el que no está con Dios, contra Él es. El que no siembra con Cristo desparrama la semilla de la verdad. Y otras rocas y piedras hablarán. Dice allí claramente también
Toda la sagacidad del mundo no podrá librarnos del terrible zarandeo, ni los esfuerzos que se hagan con altas autoridades quitarán de nosotros el castigo de Dios. Precisamente está hablando para los Judas, para los que vamos a rechazar el mensaje de Cristo, de la salvación, de la obediencia a la santa ley de Dios, los que no vamos a querer ser parte ya del pueblo al final de los tiempos, hermanos. Nada los podrá librar de los castigos. Si como pueblo, dice acá, precisamente porque han ¿qué? Pecados acariciados. Hermanos, ¿por qué se va a perder y caer uno de la zaranda? ¿Por qué se va a salir uno de la verdad? Que solo Dios lo sabe, ni el pastor lo sabe, ni nosotros. Solo la persona y Dios sabe si está fuera de la zaranda. El cerco protector es la santa ley de Dios. Pero si nos salimos a desobedecer la santa ley de Dios, aunque no lo vean los humanos, Dios sí nos está viendo. ¿Y cuál va a ser el castigo para los que se salen de la zaranda? Ahí lo dice. Nada lo va a librar del castigo. Y Amós dice, morirán. ¿Qué dice Amós? Morirán. ¿Sabe qué dice Primeros Escritos? Dice que van a aullar como perros. ¿Usted ha visto los perros aullar? Y sus dientes van a crujir, rechinar los dientes de la desesperación, de la perdición eterna. Es un grado de depresión, de quererse matar, tanto así que llegan a decirle a las rocas que caigan sobre ellos. Hermanos, hermanos nuestros, y a tal vez podemos ser nosotros también, hermanos. Dice, si como pueblo no nos mantenemos en ¿qué, hermanos? En la fe. Si solo abogamos con la pluma y con la voz en favor de los mandamientos de Dios, pero no los guardamos, ¿qué va a pasar, hermanos? Violando premeditadamente algunos de ellos, la debilidad y la ruina vendrán sobre nosotros, hermanos. Porque muchos se han salido de nuestras filas cuando conocieron al Maestro. Hermanos, hay que alcanzar a esos hermanos. Hay que orar por esos hermanos que se fueron. Hay que visitarlos, hermanos. Y dejar que también el Espíritu de Dios y su palabra nos visite. La sierva del Señor dice, muchos abrazan ¿qué? La verdad. Pero la verdad no nos abraza a nosotros. ¿Saben por qué? Porque tenemos pecados ¿qué? Acariciados. ¿Y cuáles son los pecados acariciados? Los de la carne, los de los ojos. Las pasiones bajas de esta vida nos está apartando de los caminos de Dios. ¿Qué fue lo que pasó al pueblo de Dios antes de entrar a Canaán? El plan de Satanás a través de Balaam fue mezclar las mujeres del mundo con el pueblo. ¿Y acaso eso no fue lo que trajo el diluvio? ¿Acaso eso no fue lo que dijo Génesis 6:3 el Señor? El Señor se arrepintió fue porque los hombres, hijos de Dios, buscaron a las mujeres de los hijos de Dios, de los hombres. ¿Están entendiendo? Es tan cruel eso, hermanos. El mundo atrae hoy mucho a la juventud, a los hombres, a las mujeres. Y Dios nos está haciendo advertencia. ¿Por qué somos sacados de la zaranda, hermanos? Porque hay pecados acariciados. Si como pueblo no nos mantenemos en la fe, si solo abogamos por la pluma y con la voz en favor del mandamiento de Dios, pero no los guardamos, violamos premeditadamente a alguno de ellos, la debilidad y la ruina vendrán. ¿Sobre qué? Hermanos, eso va a ser fijo. Como decimos en mi país, póngale la firma que eso va. Eso va a ir, la ruina. ¿Y acaso no le pasó así a Judas? ¿Y acaso no le pasó así al rey Saúl? Dice Camino a Cristo que los hombres que son de buena ilustración de que no hubo un verdadero arrepentimiento en su corazón fue de Judas y Saúl. Aparentaban ser los salvadores de Israel, aparentaban ser los mejores maestros, los mejores discípulos, pero al final, como dice la Biblia, el que cree está firme, mire que no caiga. Hermanos, esto es de reflexión. Número 2, la causa del zarandeo, ¿cuál fue? Transgresión a la ley de Dios. ¿Eso es lo que causa qué? Un zarandeo. ¿Qué causa también un zarandeo? La existencia de impíos en la iglesia. Hermanos, si ustedes recuerdan la historia,
Cuando Israel salió de Egipto, que el Señor lo sacó, ¿quién cree que se vino detrás de ellos? La multitud mixta. ¿Y cómo le llama el Espíritu? Decía, la multitud mixta, ¿quién eran? Egipcios convertidos al judaísmo. Así de sencillo. Solo le llamaba la atención las ceremonias, sus credos, o se relacionaron con las chicas de allí y le gustó, pero en su corazón no habían ¿qué? Guardado los mandamientos de Dios. Había recelos, había rebeldía, y ellos eran los que estimulaban a Israel a desobedecer a Jehová. Y dice el Espíritu, decía interesante, vamos a ver, que esto causa también ¿qué? Si hay muchos impíos en la iglesia que no quieren practicar la verdad de Dios, muchos desobedientes, trae problema a la iglesia. Por eso, hermanos, esto es una advertencia que le digo con mucho cariño y amor. Los atalayas que Dios designó, ancianos, pastores, líderes de la iglesia, cuando bauticemos a alguien, hermanos, cerciorémonos que la persona, dice el Espíritu, no esté tomando meramente el nombre de adventista, porque sería un egipcio de la multitud mixta. Tenemos que asegurarnos, dice, que el ministro, el pastor debe visitar su última visita antes del bautismo, si la persona no toma solamente el nombre por tomarlo, sino porque ha creído en así dice Jehová. Y porque su vida está cambiando en las manos de Cristo Jesús. Por eso, hermano, nuestra responsabilidad los atalayas, si no hacemos bien el trabajo de adoctrinar bien a los hermanos y decirle toda la verdad, dígasela toda, porque cuando la persona está conociendo, están recién en su primer amor, ¿qué es lo que más quieren saber? Ellos son como esponjitas, hermanos. ¿Qué hace la esponja? Usted lo pone en un agua y absorbe todo. Usted dígale todo. Dígale que el café es malo, que el chocolate es malo, que hay que vestirse adecuadamente para ir a la iglesia, que ya tenemos que dejar las pinturas, que ya debemos dejar los vestidos extravagantes, que hay que ser humilde en el Señor, que no hay que usar joyas, que no hay que usar esto. Pero a veces tenemos miedo. Hoy no, estamos en un siglo que decir eso es pecado. Y teniendo la verdad, dice el Espíritu, y predicamos la verdad como si fuera mentira. Y muchas otras iglesias predican el error como si fuera verdad. Así dice el libro de la educación. Teniendo la verdad la predicamos como si fuera ¿qué? Y le tapamos y le hacemos rollito a la gente. No, que Jesús te ama nada más. Ah, no, pues entonces esto es iglesia evangélica. ¿Para qué adventista? Entonces, si Dios nos llamó a ser peculiar. ¿Peculiar por qué, hermanos? Porque estamos separados del mundo gracias a la doctrina de Dios. Y usted hágale un bien a esa persona que está apenas conociendo. No tenga miedo, esas personas quieren que le digamos toda la verdad. ¿O a usted le gusta que le digan la mentira? Y estamos hablando que la zaranda es la verdad. Usted tiene que presentar la verdad para que la persona se sacuda y sepa en qué se va a meter. Cuando yo colportaba aprendí algo muy importante. Me fue bien de éxito en el colportaje. ¿Sabe por qué? Sacaba mi beca. Y le voy a decir por qué. Porque aprendí algo muy bueno de un pastor que me dijo. Mostraban las guías que le dan uno del libro, algunas fotitos del libro, la pasta y todo así. Y me dijo, no, saque un libro nuevo y ábrele y muéstreselo. Yo no vendía libros, ¿sabe por qué? Porque no le estaba mostrando el libro a la persona. Mira, tengo un buen libro, buenísimo, pura bla, bla, bla. Y la gente decía, oh sí, pero ¿cómo? Yo no lo veo, no conozco. Bueno, está bien, vamos a ver, vente otro día, te lo compro. Tenía fracaso, hermano. Pero cuando yo a la gente le abría, le mostraba todo, la verdad, miraba el libro, mire, busque esta página, mira lo beneficioso, todo. La gente decía, oh, wow, tenía un 90% más de probabilidad que la persona me comprara. Y muchos damos estudios bíblicos y adoctrinamos a la gente como si estuviéramos escondiendo algo. Hermano, no tenga miedo. Yo sé que es difícil para un médico hablar de mecánica porque no es su tema. Yo sé que es difícil para alguien hablar de vegetarianismo porque no es su tema, come carne. Eso yo lo sé. Y si un pastor no está viviendo la fe de la Reforma Pro Salud, no va a hablar de Reforma Pro Salud. ¿Están de acuerdo conmigo? Si un pastor no está haciendo la obra evangélica de Dios que nos mandó a esta tierra, pues ¿de qué va a hablar? Menos de eso va a hablar. ¿Estamos entendiendo? Tanto líderes como pastores tenemos la responsabilidad de enseñarle a la gente la verdad. Aunque usted y yo no la estemos viviendo, debemos ser nuestra responsabilidad. Pero ojalá la vivamos, porque eso da más autoridad. Y somos pecadores todos, cometemos errores, pero hoy Dios nos está dando la oportunidad de ser salvos, hermanos. Usted tiene la oportunidad de hoy decidir ser diferente por la gracia de Dios. Porque la zaranda está puesta de hace rato, hermanos. Y yo sueño, hermanos, que cada vez que seamos zarandeados estemos de parte de la obediencia a la palabra de Dios.
Hermanos, tan sencillo es obedecer cuando se ama. Pero obedecer por obligación, el Señor dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mi mandamiento. En pocas palabras, si usted no me ama, no me obedezcan. Porque yo no quiero obediencia obligatoria, porque igual se van a perder como Judas. Aprendan a amar a Jesús sobre todas las cosas, hermanos. Cuando usted ama a Jesús, usted hace todo lo que Jesús pide. Cuando usted está enamorado de la novia y todo eso, ¿qué es lo que usted primero hace? Usted ve a la chica, se enamora y cree eso es algo bonito y ella cualquier cosa le dice, ay, tráeme un chocolate, y usted ve rápido y se lo trae. Ay, trae una rosa, ay, se la trae. Cuando uno ama, obedece. Cuando uno ama, cambia, hermanos. Aprendamos a amar a Dios. Porque si usted y yo no aprendemos a amar a Dios en esta poca vida que nos queda, y digo poca porque ya ahorita 70 años es mucho. Hermanos, aprendamos a ser felices con Dios. Empiece a preocuparse por su vida espiritual, hermanos, y lo demás vendrá por añadidura. Así dice Mateo 6:33. Amar es obedecer. Amar es obedecer. Y por eso, si ya estamos siendo zarandeados hoy, bueno, hermanos, la obediencia es importante, pero con amor. Y lo que causa el zarandeo es tanta gente mixta en la iglesia, porque no la estamos adoctrinando bien. Jesús lo dijo en su tiempo. ¿Sabe cómo se lo dijo? Porque no crea que aquí, en esta época, el adventismo no ha sufrido eso. En los tiempos de Jesús sufrieron también. Y Jesús se lo dijo. En los tiempos de Jesús se hacía lo mismo que en nuestro tiempo. Metían gente a proselitismo, que se hagan judíos los gentiles, y era tremendo. Y se vanagloriaban los líderes, oh, hemos bautizado tanto, y mire, la iglesia está creciendo, la iglesia judía. ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús? Ustedes hacen tanto proselitismo de meter gente, y resulta que los hace peores que ustedes. Los hace a veces más hijos del diablo. Oye, usted lee ese texto y dice, wow, entonces ¿cómo vamos a bautizar a la gente? Lo que pasa es que hacían a la misma gente igual que ellos, rechazando a Jesús, rechazando la palabra de Jesús. Y si usted mete a la gente y no la doctrina bien, no le dice la verdad, entonces la gente no quiere comprar producto porque no se lo están mostrando. Y por eso encontramos a benditas que todavía comen cerdo, toman café, hacen esto, toman Coca-Cola, viven la vida light, pero con el nombre adventista del séptimo día. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ser adventista, les soy honesto, no es cualquier cosa. Es andar de la mano de Jesús, por amor a Él, obedecemos. Y por eso dice ahí, el Señor viene, ¿qué, hermanos? ¿Cuántos lo creen? En cada iglesia debe haber un proceso de ¿qué? Hermanos, no crea que aquí no se va a purificar la iglesia. Dios está haciendo un proceso de purificación. Y dice, ¿y de qué? Zarandeo. El Señor nos está zarandeando con el tema de hoy también. No crea que cuando venga el pastor aquí yo le voy a hablar de tamales y cositas enrolladitos y la verdad oculta. No, hermano, yo le voy a decir por amor a usted, le voy a decir las cosas. Porque los amo. Lo hago con prudencia, ¿sí? Le meto anestesia para que luego aguante el golpe. ¿O a usted le gusta que le saquen el diente sin anestesia? ¿A cuánto le gustan con anestesia? Ah, bueno, como el cariño ya es la anestesia, entonces usted ya me conoce, ¿no? Que los quiero mucho. Entonces, el amor dice lo que es bueno para el otro. Y cuando usted vea un defecto a mí, dígamelo, porque yo quiero aprender. A mí me encanta aprender. Si no, no estuviera aquí gracias a la iglesia y a Dios, en primer lugar. Y dice, el Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de ¿qué? Purificación y de zarandeo. Porque entre nosotros hay hombres que, hermanos, si no hubiera impío, el Señor no zarandeaba a nadie. Viviéramos en el huerto del Edén, Adán y Eva nunca se hubiese salido de la zaranda. Y dice allí, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad, ni honran a ¿quién? ¿Los hay, hermanos? Quizás lo hemos sido alguna vez en nuestra vida, o lo somos ahora, pero el Señor te está llamando hoy. Hoy es el día de la salvación. Nunca en la Biblia vas a encontrar que Dios está llamándote a la salvación para mañana. No, hoy. Porque tú no sabes el mañana si vas a estar ¿qué? Vivos. Rápidamente, el tiempo es corto, ¿no? La tercera causa del zarandeo, ¿cuál es la primera? Repasen. Transgresión a la ley de Dios. ¿Produce qué? Zarandeo. Número 2, más impíos en la iglesia
produce zarandeo. Desobedientes, deshonrosos a Dios en la iglesia. Y bueno, no tengo que dar las características. Pablo lo dice, en los últimos tiempos habrá amadores de sí mismos, ávaros, calumniadores, desobedientes a los padres. Así que niños, si ustedes son desobedientes a los padres, gracias a Dios que aquí todos los niños son obedientes a los padres. Pero si vienen a otra iglesia que son obedientes, ay, pues ahí están los impíos. Hay que tener cuidado, hay que ayudarles para que se vuelvan a subir la zaranda y se mantengan firmes en la obediencia. La tercera razón, hermanos, es el rechazo al mensaje del testigo fiel. Dios le está dando una solución a los que rechazan el mensaje y deshonran a Dios, que vimos en el segundo causa del zarandeo. Oseas 4:6. ¿Quién me puede leer Oseas 4:6? Vamos al libro de Oseas, capítulo 4:6. Ajá, hermano. Amén. ¿Qué causa el zarandeo? El rechazo de la verdad, del mensaje del testigo fiel. Y lo dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Falta de conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? Juan 17:3 responde a esto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo que envió. ¿De qué habla la palabra de Dios? De Jesús. Y cuando usted conoce a Jesús por medio de la palabra, Dios le va a decir a través de la palabra qué es lo que quiere Dios de ti. Así de sencillo. Y si aprendes a amarlo porque leíste bastante y tienes el conocimiento, hay la más posibilidad. Entre mayor conocimiento, mayor obediencia. Ah, pero usted dice, no, pastor, yo casi de una vez, bueno, prácticamente hago mi matutina los sábados. Y yo le digo, hermano, ¿cómo lo hace los sábados? Ah, porque voy a la iglesia. Hermanos, hay que tener una devoción personal, ¿qué? Todos los días. Si todos los días usted se cepilla los dientes, también tiene que ser purificada su alma todos los días espiritualmente. Mire lo que dice el Espíritu, decía, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría, ¿qué? El directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a alcanzar la norma y expresar claramente, ¿qué? La verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Se lo resumo fácilmente. 1888 fue el sacudón del pueblo adventista con el tema del testigo fiel. Se rechazó el mensaje de salvación, cómo Dios salva al hombre. Desde 1844 a 1888 el pueblo adventista era un experto en hablar de la santa ley de Dios. Lo agarraron bien clara la doctrina de la santa ley de Dios y el sábado. Pero cuando llegó el punto que le va a ayudar para la entrada al cielo y para que Cristo venga y puedan proyectar ese mensaje de la ley de Dios con equilibrio, lo rechazaron. ¿Están entendiendo? Porque la letra mata, más el espíritu, ¿qué? Vivifica. Depende cómo usemos la palabra. Es una espada doble filo. La puedo usar para cortar cabeza o para qué. Para salvar personas. Y mire lo que dice este pasaje. Tiene que ocurrir un zarandeo en el pueblo de Dios, pero no es esta la verdad presente que ha de llevarse a las iglesias. Ocurrirá como resultado del rechazo de la verdad ¿qué? Presentada. Y eso fue lo que pasó. El pueblo rechazó el mensaje en 1888. Cuando se rechazó el mensaje en 1888, la hermana White escribió, le voy a parafrasear rápido, ella escribió 2 años después, ella escribió, hace 2 años antes Cristo hubiese venido. Ella escribió eso en 1902, en 1902, y en 1900 supuestamente era lo que iba a venir el Señor en esa época. Interesante. 1890 iba a venir el Señor. Ella lo escribió en 1892 diciendo, si el pueblo de Dios no hubiese rechazado el mensaje del testigo fiel, todo se iba a cumplir las profecías para que Cristo viniera a la tierra. Ustedes sabían que ya en 1888 Waggoner y Young y Elena White ya habían hablado en la Constitución aquí en Estados Unidos para que no se dictaran esas leyes dominicales. Ya habían leyes dominicales en todo Estados Unidos. Las leyes azules. Y nuestros pioneros
abogaron y oraron para que no se adelantara eso, porque el pueblo no estaba preparado. Y el último mensaje era para preparar al pueblo para que recibieran la lluvia tardía, y por la lluvia tardía iba a venir tanta la verdad de Dios que iba a hacer que el mundo de Estados Unidos se diera cuenta de la verdad, y eso iba a provocar la ley dominical. O sea que la fidelidad de esos pioneros, si hubiesen aceptado el mensaje de la Odisea en 1888, iba a causar que la ley dominical se impusiera en Estados Unidos. Y todo hubiese sido más pronto que lo que hoy en día ha sido. Pero como Dios le dijo a Israel, por desobediente y desconfiado de mí, ahora van a estar en la tierra 40 años más, hasta que yo los quiera meter allá después de 40 años. ¿Están entendiendo, hermanos? El rechazo a la verdad produce el zarandeo. Y vamos a ver el otro pasaje. Vamos a ver si se pasa. Ok, la cuarta razón. Primera, transgresión de la ley de Dios. Segundo, ¿qué ocurre? ¿Por qué hay zarandeo? Por los impíos no están viviendo la verdad presente en nuestras iglesias. Por eso hay problemas, discusión entre los hermanos, y esto, todo porque no queremos vivir. ¿Sabe qué es lo que une a una iglesia, hermanos? Estudiar una así dice Jehová. Biblia y el Espíritu decía une a la iglesia, porque entre más se le instruye al pueblo, el pueblo tiene la posibilidad más de obedecer. En mi experiencia como pastor he visto eso. Entre más el pastor se dedica a instruir a la iglesia, instruirla. No instruirla, hermano, ¿cómo vamos a usar los diezmos y la ofrenda? Eso es algo sencillo que se puede saber en una semana de oración de mayordomía. Pero estoy hablando del siempre, cada año, instruir al pueblo de Dios es en la verdad presente. Y hay más posibilidad que los hermanos estén más unidos, porque la verdad nos une. Amén. Quien no viva la verdad va a rechazar al que vive la verdad. Así de sencillo. Así de sencillo. Por lo general, el que rechaza al otro es por la verdad. Así de sencillo. Porque el error se siente incómodo y dice, bueno, aquí no podemos vivir los dos. Mejor él por su lado, yo por el mío. División. Y en ese sentido Dios trajo la verdad para que haya división y sea zarandeado cada uno de nuestras vidas. ¿Cómo va a haber causa también? ¿Qué es lo que causa también el zarandeo? La introducción de falsas teorías en nuestra iglesia. Mire, por ejemplo, cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar son como la arena movediza. Hay hermanos que le dan curiosidad de escuchar videos y lecturas que no tienen nada que ver con nuestra fe. ¿Sí me están entendiendo? O decirlo, ¿no? Teorías falsas en la salud, teorías falsas en la doctrina, teorías falsas de cómo debe manejarse la iglesia. Hermanos, Dios nos ha dado tanta instrucción de cómo manejar la iglesia. ¿Por qué leer autores que no tienen nada que ver con nuestra fe? Si hay tanto que leer, póngase la meta que antes que venga Cristo, usted lea todo lo que el Señor le ha mandado. Tiene la Biblia, el Espíritu de Dios y todavía los comentarios del Adventista. Así que es suficiente. Rápidamente, dice ahí, son como la arena movediza, se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. ¿Están entendiendo? Cuando viene el zarandeo, por la introducción de ¿qué? Falsas ¿qué? Teorías. Entonces, esas falsas teorías inundan la mente de los hermanos porque no están anclados en la verdad y no están viviendo. Entonces buscan la manera de excusar sus pecados ocultos con temas extravagantes en el pueblo y hace que haya más división. ¿Están entendiendo? Eso es muy importante que tomemos en cuenta. ¿Ha comenzado ya el zarandeo? Sí. Mire lo que dice Dios nos cuida, 3:58. Esto responde a una de las preguntas del contenido. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en la frente, ¿verdad? No se trata de un sello o marca visible, sino de una afirmación intelectual y espiritual en la verdad, del cual será ¿qué? Imposible desviarlos. Esto es algo interesante. Cuando estén sellados, hermano, eso no se van a perder. Dice acá, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el zarandeo, este se producirá y en realidad ya ha comenzado. ¿Cuándo comenzó el zarandeo? La hermana White eso lo escribió desde 1888. En realidad ya ha comenzado, los juicios de Dios se hallan ya sobre la tierra para darnos advertencias a fin de que podamos saber lo que nos espera. Bueno, las advertencias, habrán grandes guerras, primera y segunda guerra mundial, fueron unas advertencias antes de la venida de Cristo. El sol y la luna, las estrellas y el terremoto de Lisboa
fueron las profecías finales antes de que Cristo aparezca. Y de ahí en adelante la luna iba a mostrar indicios de luna roja. Por eso le digo, lo que pasó ayer, un evento, cayó en una fiesta judía que en aquellos tiempos se usaban para comenzar las futuras bodas, que hacían, como el día ayer en el calendario hebreo, lo que hacían que las jóvenes, las doncellas se vestían de blanco, ¿verdad? Mujeres que nunca habían conocido hombres, se iban a unos campos especiales, los padres llevaban a los varones también y cantaban las mujeres, las niñas, las jóvenes, las doncellas, mirad joven y escogeos bien, mirad joven y escogeos bien. Y allí pues se formaban matrimonios para el futuro, se hacía un preparativo. Y es interesante, iban de vestido de blanco. Esa fiesta cayó exactamente ahorita en una luna que fue exactamente antes de la destrucción de Jerusalén en el primer siglo. Oiga muy bien, estos son advertencias para los últimos tiempos. El color rojo de la luna simboliza que la tierra va a sufrir más sangre derramada. Va a haber más destrucción, más problemas, más violencia, va a haber más muerte. Cuando sucedió eso antes, dice Flavio Josefo, la luna roja fue la destrucción de Jerusalén. Madres hasta llegaron a comerse a sus hijos por el hambre. Terrible, hermanos. Y ya si usted ve en la China, se comen ya fetos a los bebés. No estamos lejos de lo que sucedió en los tiempos de Jerusalén. Así que, hermanos, el zarandeo ya comenzó. No esperemos que eso es futuro. ¿Tiene una fase final el zarandeo? Sí. ¿Cuál va a ser la fase última final del zarandeo? ¿Lo saben? El Santo Sábado será la último zarandeo para el pueblo de Dios y el mundo. ¿Están entendiendo? El punto de piedra de tropiezo va a ser ahora el Santo Sábado del Señor, cuando surja la ley dominical. Amén. Ese va a ser el último zarandeo para el pueblo de Dios. O deciden ser Judas o deciden ser parte del pueblo de Dios. O obedecemos o desobedecemos. Pero la preparativa hay que hacerlo ¿cuándo? Hoy. Rápidamente, estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será ¿qué? Sacudido en su vida, hermano, y en la mía. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad. No lo va a disculpar porque usted conoce la verdad. Y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. Usted conociendo, pues se supone que debe obedecer más. Muy bien. Vi que ya estamos en el tiempo del zarandeo. Satanás está trabajando con todo su poder para arrebatar ¿qué? Las almas de las manos de Cristo e inducirlas ¿a qué? Al Hijo de Dios, a Cristo. El potente zarandeo ha de comenzar y proseguirá de suerte que aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad. Serán aventados por el viento, no se los lleva. Con valentía y tenacidad, ni sacrificarse por Dios y su causa. Hermanos, Dios espera el sacrificio de nosotros. ¿Cuál es el sacrificio? La obediencia. Abel le dio tristeza matar también la oveja. No crea que matar a un animal es de alegría. Ellos apenas estaban saliendo del huerto de Edén. Si Adán y Eva lloraron por una hoja seca, imagínense, el pobre Abel tenía que matar a una oveja. En serio, hermano. Abel lloró. No crea que sacrificar su oveja, la mejor oveja, agarró la mejor de un año y la sacrificó por amor a Dios. Y Dios pide de ti obediencia. ¿Qué tan sacrificio es ese, hermano? Dejar malos hábitos es un sacrificio por obedecer la palabra de Dios. Dejar de fumar es un sacrificio por obedecer la palabra de Dios. Dejar de beber es un sacrificio. Dejar las drogas es un sacrificio por amor a Dios. Y que todo lo que tú hagas, hermano, sea para que honres a Dios. No a los seres humanos, a Dios. Pero para eso necesitamos aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Así que muy importante, ¿no? Y bueno, el tiempo es corto, hermano, ya. No solo en la profecía, sino también acá, porque ya se me fue el tiempo. Eran 7 puntos, eran 7 preguntas. Esta la vamos a dejar allí. Ahí era nada más qué crisis o prueba especial iba a zarandear al pueblo. Eso lo dejamos. Está hablando de la Primera y Segunda Guerra Mundial que sufrió el pueblo adventista. ¿Cómo será el último zarandeo en el pueblo de Dios en las iglesias caídas? El pueblo de Dios son sacados los fieles. Le voy a dar el resumen, pero ahí lo dice el Espíritu de Profecía. ¿Qué va a pasar con el tiempo final? Con el zarandeo. Antes de la ley dominical, muchos van a ser sacudidos. Los que eran infieles del pueblo de Dios van a salir. Y dicho sea de paso, pueblo de Dios no quiere decir que son los que estamos aquí en la congregación, en este edificio. No. Dios tiene mucho pueblo
afuera. Y por eso que cuando Dios llama a los de afuera, los une con los fieles. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que sucede. En el pueblo de Dios son sacados los infieles, como Judas se salió de los fieles, y luego entendemos que en otra los infieles son sacados. ¿Los infieles son qué? Sacados. Bueno, eso después lo explicamos, porque el tiempo... ¿Cuál es el instrumento que el Señor usa para el zarandeo de su iglesia? Bueno, las pruebas, ahí está en la cita del Espíritu, decía, el mundo. Si usted ama más al mundo que a Dios, 1 Juan 2:15, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre, ¿verdad? El mundo y sus deseos siempre van a estar y va a apartarnos de Dios. Entonces esos son los instrumentos. ¿Cuáles son? Las pruebas, el mundo, con eso nos sacude la verdad, ¿no? Las herejías, ¿verdad? Y ya eso era todo. Eso era todo. Leí más resumito ahí, pero hermano, hay muchas cosas que decir. Yo tengo más materiales sobre el zarandeo. Pero espero que haya sido resumido para lo que íbamos a ver las causas, cuándo comenzó, ¿verdad? Oficialmente la iglesia, el primer zarandeo dentro de la iglesia adventista, 1844. El segundo, 1888. Ok, vamos a la sección que quizás todos estamos esperando, ¿no? Vamos a una sección de preguntas y respuestas, bien sea del tema o algo de la Biblia, que usted tenga preguntas. Me dijeron que iban a pasar unos papelitos también para hacer preguntas, o ya el tiempo. Audible. ¿Quién desea hacer una pregunta sobre el tema o algo audible? En confianza, hermanos. Estamos para servirle, para ayudarle. Hermano, no todas las veces porque me van a sordo. Con toda confianza, yo sé que lo queríamos hacer en papelito porque quizás es más fácil, ¿no? Hacer la pregunta. Quizás así no tienen mucho la valentía gente de hablar así en público porque le da pena, pero tenga, si no, dele la pregunta a un hermano para que él la haga. Busque al hermano que sí habla fuerte o que se atreve a decir la pregunta, pues puede pedirle ayuda a él o a la hermana, etcétera. ¿Alguna pregunta que tenga sobre el tema? Si quedó claro. Sí que hermano, lo que en resumen le digo, la iglesia estamos siendo zarandeados. Hermano Wilfredo. Como pasó un poco rápido ahí, sería sí. Bueno que usted ampliara un poquito el concepto de qué es lo que provoca el zarandeo cuando habló del mensaje al testigo fiel, porque tal vez algunos nuevos no saben exactamente qué es. Correcto. Para explicar un poquito el mensaje a la Odisea, que es bastante fuerte. Sí, es extenso, hermano, le voy a ser honesto, es extenso este tema del testigo fiel, porque si usted ve ese tema, se comenzó para la iglesia de la Odisea. Dios le está haciendo una reprensión allí en Apocalipsis 3 al pueblo adventista, a su pueblo, diciéndole que no seamos ¿qué? Tibios. Que Dios prefiere que tú decidas, preferible para Él, que tú decidas ser mundano, frío en la fe, pero no tener un pie en la iglesia y un pie ¿dónde? Dios dice que le da asco, vomita, bota. Es como usted toma un agua tibia, dura una mañana sin comer nada y se toma un agua tibia, le va náuseas, se usa para eso. Y a Dios le desagrada, le da tristeza que nosotros no vivamos lo que decimos ser. ¿Sí me hago entender, hermanos? Y por eso se llama la Odisea el pueblo final, el periodo final de la iglesia. ¿Por qué? Porque Lao es pueblo y Odisea un pueblo enjuiciado, un pueblo que está haciendo ¿qué? En un juicio. Y eso es lo que estamos viendo, el Yom Kippur, día de la expiación. Entonces, rechazar ese mensaje que Dios te está diciendo como Elías, ¿hasta cuándo el pueblo claudicará entre dos pensamientos? O sirves a este mundo como Baal, o sirves a Dios. Ese es el mensaje de la Odisea. Y como el joven rico rechazó a Jesús, ¿se acuerdan en la historia? ¿Saben quién es el joven rico en la profecía? La iglesia laodicense. El periodo laodicense, estar en esa tibieza es peligroso. Es peligroso porque eso no nos va a salvar. Y por eso el Señor te digo, te recomiendo que compres oro refinado en fuego, que estudies más la palabra de Dios, que te limpie los ojos con ello, porque leyendo la palabra de Dios somos purificados y empezamos a vivirlo, hay la mayor posibilidad de que podamos ser salvos en Cristo Jesús. Amén. Espero que haya respondido esa pregunta, es resumida, pero ahí hay mucho tela que cortar, que es vivir el mensaje del testigo fiel. Hermano, alguien levantó una mano por allí.
¿Alguien iba a hacer una pregunta? Hermano Alex. Bueno, en resumido, porque los pasajes a buscarlo ahorita, pero hermanos, la sierva del Señor antes de que muriera ya vio varias visiones. Una dice que vio, Dios le mostró, eso lo escribió ya para 1883. Ella escribió que de una iglesia de 20 miembros ella vio un sellado, un salvo. Los sellados son los salvos, definitivamente, a partir de 1844, el que no es sellado es perdido. ¿Me están entendiendo? El que no tiene el sello del Dios vivo está ¿qué? Perdido, desde 1844 para acá. Antes de 1844, antes ya se toman de la gran multitud de los salvos. De aquí para acá se toman del sellamiento. Eso es algo que, a ver si rápidamente aquí, para responder a los hermanos. Entonces, 1844 hasta nuestros días, bueno, esto es lo que se le llama el sellamiento, que es la misma palabra decir el juicio ¿qué? Investigador. Lo que Dios está haciendo con su pueblo, procurar sellarlo de acuerdo a la fe de ellos, la vivencia de ellos, pero necesitan algunos requisitos para ser sellado. Por eso la hermana White, cuando vio gente que estaba muriendo, viejitos que ya tenían como Alzheimer, perdiendo la memoria, los hermanos estaban preocupados. Mira, ahora están diciendo cosas en contra de la doctrina y cuando fueron adventistas fieles desde hace mucho tiempo. La sierva del Señor le explicó a esos hermanos que yo vi en visión, que Dios me mostró, que ellos estaban enfermos por su salud física, por deterioro del pecado por 6,000 años en la tierra, pero que su fe se fue contada y son de los sellados. Eran personas bien ancianas que ya estaban perdiendo la memoria y Dios ya los tenía con el sello del Dios vivo, el santo sábado, porque aquí se conoció el sábado de la verdad. Acuérdense, cuando Cristo entra al lugar santísimo, ¿qué es lo que se ve? La santa ley de Dios. Antes de 1844 era todas las doctrinas del lugar santísimo, del lugar santo, ¿verdad? Tenemos el lavacro, tenemos el altar del incienso, tenemos la mesa de los panes. Todas las doctrinas del lugar santo, Dios iba a tomar en cuenta. Este es el mensaje evangélico. De aquí para acá nos hace adventistas con todas las doctrinas del lugar santo al lugar santísimo. Esto es lugar santísimo. ¿Ok? Ya está la santa ley de Dios y por eso ya Dios hace un juicio a su pueblo. A partir de allí, entonces entran todas estas profecías. Porque la pregunta del hermano, ¿me la recuerda otra vez, hermano? ¿Cuántas personas? Entonces, muy bien. Aproximadamente no sabemos el cálculo. Del pueblo son pocos. De afuera son más. Esa es la parte triste. Yo lo que le quise dar mucha vuelta pero realmente al grano del pueblo son pocos, hermano. Y eso es lo que a mí a veces me pone triste, hermano. Son más los que están afuera que los que estamos adentro. Y por profecía de mismo Jesús, lo que le pasó a Israel en el primer siglo, los publicanos y las rameras van muy adelante de nosotros, hermanos. Hay gente del pueblo de Dios que está afuera y nos dice, ¿cómo ese mundano va a salvarse? Solo Dios conoce el corazón de ellos. Hermanos, esto es duro. Y si somos fariseos nunca lo vamos a entender como no lo entendieron los del primer siglo. Vamos a juzgar al pastor Ardila por lo que dijo, pero hermanos, eso fue lo que dijo Jesús. Son más pocos los salvos del pueblo de Dios y son más los de afuera. Es triste, es triste. Entonces, hermanos, el pueblo está siendo enjuiciado y por eso Dios va a derramar su espíritu en la lluvia tardía, la ley dominical, con el fin que antes de que cuando se acaba el proceso del sellamiento, hasta que el último de los sellados se selle, entonces se acaba la gracia, ¿verdad? El fin de la gracia. El fin de la gracia es el último de los sellados. Esos sellados, como leímos en el Espíritu, decía, jamás van a ser ¿qué? Tocados. Ni plaga tocará tu morada. Es la promesa del Salmo 91, hermano. El Salmo 91 se aplica cuando empiezan a caer las 7 últimas plagas, hermanos. Gloria a Dios. Los salmos son profecía, hermanos. Nos advierte, nos enseña, nos guarda, nos da promesas. Otra pregunta última y ya no más. A ver. Vamos a dejarlo hasta allí. Su esposa. Hermana, sí. Yo sé que la hermana de White dice ella en varios de sus escritos que el zarandeo ya comenzó. Sí, señora. Pero el zarandeo es como un evento progresivo. Correcto, que se va incrementando. Amén, se va incrementando, correcto. Y termina en la última crisis final.
cuando se deciden los casos de las personas. En el pueblo de Dios termina en la ley dominical. Pero cuando yo leo, por ejemplo, en el conflicto de los siglos, Ujú. que dice que el engaño máximo que va a existir va a ser Satanás, hacerse pasar Pasar por Dios. Ajá, correcto. El tiempo de la gracia no ha terminado aún, porque gente va a ser engañada. Entonces el zarandeo, entonces no sé, yo en mi mente entiendo como eso es el zarandeo máximo que va a haber dentro de la iglesia. Correcto, O sea- correcto. Le voy a explicar. Cuando Satanás va a aparecer, es mucho antes de que Cristo aparezca, por supuesto. Tiene que ser antes del fin de la gracia. La aparición de Satanás como venida va a ser mucho antes y después de la ley dominical. Por supuesto, los que ya decidieron por el Señor y que ya están ya fueron sellados acá, ellos darán el último mensaje para que se complete con los que están fieles afuera, que no están en nuestras filas, van a aceptar el mensaje como hubo en Pentecostés, los apóstoles estaban preparados. O sea, los apóstoles nadie lo iba a sacar ya de la fe, ya estaban sellados, ya tenían el derramamiento del Espíritu. Igual, los que reciban la lluvia tardía, ya eso están sellados, dice la sierva de Sion. Los que reciban la lluvia tardía reciben el sello del Dios vivo. Con la última prueba de la ley dominical van a recibir el sello del Dios vivo. Eso dentro del pueblo adventista. Cuando venga Satanás a imitar la segunda venida de Cristo, ¿quiénes van a aceptar esa falsa venida de Cristo? Los Judas o los hermanos adventistas que no fueron con la lluvia tardía. Quienes no recibieron la lluvia tardía van a ser engañados por la segunda venida de Cristo falsa, después de la ley dominical. Sí, correcto. Muy bueno, hermano, ese punto. Muy bueno ese punto, ¿por qué? Porque también el mundo va a ser sacudido. Acuérdense que toda la tierra, la profecía de Amós 9 está hablando de toda la tierra y del pueblo y la tierra. Queriendo decir que los que Dios vio que podrían aceptar el mensaje y salvarse, es gracias al último mensaje que el pueblo que sí recibió la lluvia tardía, ellos van a traer a los otros. Y ellos van a ser sellados y completan el número de los salvos. Y el último de los salvos que es sellado, Apocalipsis 7 dice, hasta que hayamos sellado el número de los salvos, entonces ahí el Señor deja de interceder. ¿Por qué? Porque ya Dios no ve ningún impío que se quiera arrepentir. Nadie más se va a querer arrepentir, Dios no le queda de otra. Aquí hay que cerrar este negocio de la salvación. Muy buen punto, gracias, hermana. ¿Quiénes de los adventistas caerán en la trampa de la segunda venida de Cristo falsa por Satanás? Los que no recibieron la lluvia tardía, ni menos recibieron el sello del Dios vivo. Amén. Listo, entonces vamos a cerrar aquí, hermanos. Gracias por su tiempo. Sé que habrá más preguntas en silencio, pero que el Señor les bendiga también, porque las notas de silencio en la música también valen. ¿Cuántos le agradecemos al pastor, hermanos? Lo importante, hermanos, es estudiar la palabra de Dios, conocer de Cristo. Cada día dedicarle tiempo al estudio de la palabra y oración, para que con la ayuda de Dios, cuando estas cosas sucedan, no seamos sorprendidos. En este momento vamos a tener la oración final porque el tiempo avanzó. Al final, cuando estemos saliendo, los hermanos diáconos van a estar allí para poder recoger una pequeña ofrenda. Y en este momento vamos a ir de rodillas para tener la oración final y vamos a pedirle al pastor que por favor nos dirija. Recordemos, hermanos, el miércoles la reunión de costumbre. ¿Y cuántos vamos a estar hablando por el pastor, hermanos? Mire que no son muchos los ministros que hablan de estas cosas, pero el pastor Reisbin, veo que él le encanta hablar de estas cosas y las dice como él dijo, con mucho amor, pero directamente. Pastor, por favor, nos dirige en oración. Hermanos, vamos de rodillas los que puedan, los que no por salud pueden estar de pie. Oremos, hermanos. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por la instrucción que tú nos das a través de ella, que dejamos que tu palabra nos hable, que estas citas hermosas nos lleguen a nuestros corazones, nos enternezcas. Qué lindo saber que hemos comido del pan recién salido del horno, calientito, que es el pan de vida, tu palabra, Señor. Todo lo que el Espíritu sí habló de ello y de los profetas de antaño, cómo poder entender estos eventos finales de la historia y saber, Señor, que hoy en día estamos siendo sacudidos cada día para ver si obedecemos como Abel lo obedeció a ti o seremos como Caín que desobedecemos tu santa ley. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Estamos en un tiempo de juicio, en un tiempo de pruebas. Necesitamos de aquí en adelante tomar decisiones para nuestra vida espiritual. Que nada, Señor, de estas cosas de este mundo nos separe del amor de ti, Señor. Ayúdanos a amarte sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos a amar y apasionarnos por tu palabra, no solo abrazarla, sino también vivirla, Señor. Guardarla en nuestro corazón
y con ella misma, cuando seamos atacados por los ardides de Satanás, poder decir así dice Jehová, como tú lo dijiste aquí en la tierra. Como dice el Salmo 119:9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Señor, tú nos dices con tu divina respuesta, con guardar tu palabra. Y es lo único que nos mantendrá firme al final de los tiempos, las sagradas escrituras. Es lo único, Señor, nuestra única regla de fe y práctica. Ayúdanos, Señor, a vivir por ella, a predicar por ella, a enseñar a ella la palabra tuya a otras personas, Señor. A vivirla en nuestra vida en primer lugar, para que así podamos proyectarla a otros que también puedan ser salvos, Señor, a través de tu palabra. Como tú dijiste en tu oración por nosotros, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Oh Señor, gracias por escucharnos. Bendice a mis hermanos, ayúdale en sus necesidades y que este tema haya sido una motivación para prepararnos, para encontrarnos muy pronto en las nubes de los cielos y poder decir como el profeta Isaías, he aquí nuestro Dios, te hemos esperado y tú nos salvarás. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, los quiero mucho y gracias por la linda oportunidad. En otra ocasión nos veremos y que la paz de Dios sea sobre ustedes. Tengan una pronta feliz semana.